¿Empiezo? Sí, claro. Vamos a presentarles enzimas relacionadas con la transformación de fármacos. La siguiente, por favor, Rodo. Aquí tenemos el índice. Vamos a ver un poco de historia. El qué es, las reacciones metabólicas, la cinética enzimática, el metabolismo hepático, las fases, las enzimas misocromal, los fármacos, los xenobióticos, el mecanismo de la catálisis y listo. En la siguiente, porfa. En la historia, en los 50 fue el descubrimiento de diversas enzimas y los mecanismos empleados en la transformación de fármacos, como el P450 y la función monoxigenasa hepática. Hubo fenómenos de la inducción e inhibición metabólica. En los 60, la relación de las diferencias metabólicas con el efecto farmacológico y la importancia farmacocinética en los estudios de metabolismo. En los 70, los modelos de eliminación hepática, los poliformismos genéticos, el conocimiento de isoformas específicos de enzimas y los medicamentos marcadores de funcionamientos hepáticos. En las imágenes, en la primera imagen podemos ver un diagrama de cintas que representa la estructura de una anhidrasa carbónica de tipo 2 y la esfera que ven en medio es una esfera gris que representa el cofactor zinc, situado en el centro activo. En la segunda imagen es el efecto farmacológico, que es el efecto farmacológico que se refiere a la manifestación de una acción farmacológica de un paciente. Y en la tercera podemos ver un poliformismo genético. En la siguiente. Las enzimas relacionadas con la transformación de fármacos es el metabolismo de los fármacos que denota el proceso por el cual los fármacos administrados son modificados por un organismo, y los metabolitos formados pueden ser los que contengan la mayor actividad farmacológica o tener como destino la excreción. En las reacciones metabólicas podemos clasificar en 4 categorías, que son la oxidación, reducción, conjugación y la hidrólisis. En la transformación de los fármacos, pues se puede también definir como el conjunto de las reacciones metabólicas que generan cambios estructurales en un fármaco. También las condiciones de la actividad farmacológica inactiva, activa, o potencias o modifica el perfil toxicológico, y pues se basa en un mecanismo de eliminación de un fármaco. Las transformaciones están medidas por las enzimas, que son proteínas que actúan como catalizadores biológicos y generalmente requieren de un compuesto no proteico para realizar su función, que son coenzimas o cofactor, y se clasifican de acuerdo a su especificidad. Las involucradas en las transformaciones de fármacos son capaces de reconocer a uno o a varios sustratos. Puedes pasarle a la siguiente, Roda. Ok, aquí tenemos un complejo de enzima y sustrato, que es la unión de enzima de sustrato que realiza a través del sitio activo, y son 3 tipos de fuerza que son las responsables de la unión de enzima y sustrato. En la siguiente, por favor. Sí. Aquí tenemos una gráfica de cinética enzimática, que es la velocidad del proceso enzimático, que es proporcional a las concentraciones de enzimas y de sustrato. La cantidad de enzimas en el organismo es la constante, y inicialmente la velocidad depende de la cantidad del sustrato. Cuando la enzima se satura, bueno, en la imagen, en la flechita donde vemos, cuando la enzima se satura, la velocidad ya no depende de la concentración del sustrato. En la siguiente, por favor.
Y en esta gráfica vemos los factores que afectan la actividad enzimática, que puede ser la estimulación enzimática, la inhibición enzimática competitiva o no competitiva. Bueno, no son factores que afectan la actividad enzimática, sino dentro de la inhibición reversible se encuentran estos dos tipos de inhibición. Si te puedes ir más rapidito con esta para que entres en el tema, por favor. Ok, Que la inducción enzimática, sí. ¿no? De todas las enzimas, entonces tienes que tocar los temas principales. Ajá. Sí, la inducción enzimática, pues la administración de ciertos compuestos químicos introducen la producción de enzimas misocromales y la inducción de como resultado una aceleración del metabolismo y una reducción de la actividad farmacológica del inductor y se produce por el citocromo P450. Y pues ya Pero, ¿de sabemos qué qué me hacer. estás hablando? O sea, tú dices que la inducción enzimática se produce por el citocromo P450, pero ¿de qué enzima estás hablando? No has indicado. Pues, de las enzimas misocromales. Ok, pero no has dicho cuáles son. Eh, Voy para eso. Ok, pues primero para que sepamos cuáles son y ya después nos platicas de sus características. Adelante. Sí, bueno, en las enzimas misocromales pues, se localizan predominantemente en las células hepáticas asociadas al retículo endoplásmico liso y carecen de metabolizar fármacos estructuralmente variables y no específicas. Carecen de Solo, metabolizar fármacos, a ver cómo está eso. carecen de metabolizar fármacos Entonces, ¿por qué lo estructuralmente. indicas? A ver, no te entiendo. ¿Por qué indicas que carecen Porque de fármacos? Porque, porque catalizan la reacción de un compuesto, pues sí es liposoluble. ¿Y qué tiene que ver con la carencia de metabolizar fármacos? Un fármaco podría ser liposoluble. Pues para llevar a cabo estas reacciones, pues sintéticas, la conjugación del ácido gluco. Es que, Ajá, es bueno, que ves, llevan, lo estás leyendo muy literalmente y no lo entiendes, por eso no lo puedes explicar. ¿Sale? ¿Qué es eso de catalizar reacciones sintéticas? pues, que reacciona con una, pues que se desarrolla en una reacción. A ver, continúa. Y bueno, la mayoría de las enzimas misocromales realizan reacciones redos, y sus sustratos pueden ser fármacos principales, hormonas esteroides y ácidos grasos. Las reacciones similares son, pues, catalizadas por estas enzimas en los pulmones, riñones y Reacciones mucosas similares. intestinales. Reacciones Ajá. similares, similares como a qué o cómo o de qué. Similares a a, a la catalización del compuesto liposoluble. Catálisis, no catalización. Ajá. En la siguiente, por Eso sí lo tenías que poner en esquema porque eso es particular de tu tema, ¿vale? A ver, ¿qué más? Bueno, pues encontré lo del metabolismo hepático y pues los principales órganos donde ocurre la transformación es el hígado, pero pues también puede haber transformación en otros órganos. La actividad de metabolizadora son los hepatocitos y las enzimas responsables del metabolismo se encuentran en el retículo endoplásmico y el sistema enzimático más importante es la oxidasa de función mixta, que es el P450. Y pues en la siguiente, por favor. Y pues tenemos este proceso por dos fases. El primero es el efecto del primer paso. En esta gráfica podemos la pérdida de fármacos antes de su entrada a la circulación sistémica y debido a su primer exposición del sistema responsable de su transformación, pues se metaboliza en, en un sistema presistémico. Presistémico.
Ajá, y ocurre ¿Qué es eso? ocurre antes de entrar al sistema. Y pues esta fase se llama no sintéticas, que son las primeras partes de la transformación, y pues se transforma en un fármaco mediante la reacción de oxidación, reducción e hidrólisis. Y las posibles conversiones son fármaco activo hacia fármaco inactivo, y fármaco activo hacia fármaco activo, o fármaco inactivo hacia fármaco activo, y algunos productos pueden ser pues, tóxicos. Y pues las reacciones no sintéticas pues se dividen en dos, que son las medidas por enzimas, que da medidas por enzimas de medidas específicas, que son las hidrólisis, y las medidas por enzimas de baja especificidad en las enzimas mesocromales, que son las oxidaciones y las reducciones. En la siguiente, por favor. Bueno, ocurren en estas enzimas mesocromales la oxidación, y pues la reacción bioquímica más realizada en los compuestos externos, que es la oxidación, puede tener una adición de 1H, cambios de un grupo NH2 por un oxígeno, la adición de oxígenos por un átomo de, de nitrógeno de azufre, la eliminación de grupos metilos o de grupos etilos. Y pues en la siguiente, por favor. Aquí tengo dos ejemplos de la oxidación, donde está la fenacetina, y pues aquí se removió el grupo etilo del oxígeno, y pues pasó haciendo acetaminofen. En la siguiente tengo la anilina, y pues ocurrió una oxidación del grupo amino. En la siguiente, ¿Y por para qué sirve esto, estas reacciones de oxidación? Bueno, dice que pues estas reacciones de oxidación son las que más se realizan en los compuestos externos de un fármaco. En las enzimas Pero ¿para qué funcionan? ¿Para qué las hace el organismo? para que se metabolicen. Y pues el sistema que realiza las consiste en dos enzimas, que es el citocromo P450 y el, 4, el P450 reductasa, que requiere un, un citocromo P450 de reductasa y el oxígeno molecular para que funcione. Aquí fíjate que sí tenías que poner una enzima, qué reacción cataliza, qué es lo que interviene y cómo es que esta reacción contribuye al metabolismo del fármaco. Eso sí habría que señalarlo, que no lo están explicando. Sí viene más abajo. A ver, adelante. En la siguiente, por favor. Aquí está el complejo P450. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya, pero ya no explicaste nada. Ahí pusiste un Bueno, poema, cómo es el complejo, qué es lo que hace, para qué sirve el hierro. Y arriba tienes, ¿no? Otro esquema. ajá, bueno, pues esta es la reacción metabólica más importante del citocromo P450, y el sistema que la realiza, pues es lo que le acabo de explicar, que consiste en dos enzimas, y que ocurre en el retículo endoplásmico.
Y pues también tenemos las reducciones, de, que es la adición del hidrógeno a dobles enlaces y la adición del hidrógeno a átomos de nitrógeno, y particularmente utilizan en el metabolismo de hormonas. La siguiente, por favor. Es lo que te digo que no acabas de explicar, porque dices de la reducción y ese esquema es de hidrólisis. Entonces no pones un ejemplo y nada más lo comentas de manera muy general. Metabolismo de hormonas, pues como cuál, como que, entonces en dónde se aplicó, ¿sale? Ahí es donde se ve muy, muy, muy variado, muy como que te perdiste, como que no alcanzas a puntualizar, ¿no? No, pues la oxidación, aquí pongo el ejemplo, y esto es importante por esto. En algunos casos, como en esta molécula, se requiere la reducción por esta razón. Este ejemplo de enzimas como esta que tenemos aquí y transforma tal fármaco reduciéndolo. De eso se trataba y eso no lo estás explicando. Ahora aquí síntesis de qué, fase 1, fase 2, síntesis de qué. Pues esta es pues la fase 2. Le comenté que había dos fases. La ¿Qué? primera fase ¿De que qué? ¿Fases de qué? del metabolismo del fármaco. Bueno, yo encontré que ocurría en dos fases, en la no cinética y la no sintética y la sintética. Y en esta fase son reacciones sintéticas que requieren de energía y un agente conjugante, y ambos proporcionados pues por el organismo, y no son especificados para el fármaco. Producen compuestos No iónicos y son ácidos especificadas fuertes. para el fármaco. A ver, ¿cómo explicas eso? Sí, bueno, este, esta se refiere a que pues la reacción no va especificada en el fármaco, sino a la enzima que tiene pues el fármaco, pero no No estás lo... explicando, Rebe, estás diciendo lo mismo, las mismas palabras, y no estás explicando a qué te refieres, que no es especificada por el fármaco o para el Ajá, fármaco. A ver, otra vez. pues sí que no tiene una actividad pues en el fármaco que se está metabolizando. No tiene una actividad en el fármaco, entonces ¿para qué se hacen? Eso no es, Ah, ese no es por, el sentido. Eso no significa lo que tú dijiste. Entonces, ¿para qué se hacen? Tú como que te estás contradiciendo, ¿no? Estás diciendo que sí se bueno, hace y luego que no. no, bueno, es que ocurren simultáneamente estas dos fases, entonces una reacciona con el fármaco y otra no, y esta es inactiva en el fármaco. Esta solamente facilita la eliminación del fármaco. Facilita la eliminación y la Ujú. otra inactiva. Y entonces, ¿para qué son consecutivas? No, esta es la inactiva al fármaco y facilita la eliminación del fármaco. En la fase uno es la que pues reacciona con el fármaco para metabolizarlo, y pues ambas ocurren simultáneamente. Necesitas leer más porque no se te entiende lo que dices. Lo que tú dices es lo que yo puedo ver en el esquema, ¿sale? Primero pasa la 1 y luego pasa la 2. Y esto ayuda a la eliminación del fármaco. Ahora no estás explicando el ejemplo de abajo, a ver, continúa. Y bueno, evidentemente también te digo, lo que tenías que explicar es por lo menos poner dos ejemplos de oxidación, de reducción o hidrólisis específicos de un fármaco y cómo es que esto contribuyó a el derivado polar reactivo que no has explicado la importancia de formar ese tipo de compuestos. Y luego, ¿por qué se va a formar un conjugado? O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Que finalmente son los productos de la fase 1 y la fase 2. Claramente en el conjugado pues va a tener otros compuestos químicos o grupos funcionales
Y tampoco lo explicas, no explicas por qué, cuál es la importancia de esto, qué enzimas podrían intervenir y cuál es la importancia. Acuérdense que estamos en el capítulo de enzimas. En ese contexto, pues ustedes en su formación de farmacia, pues deben decir, ah, bueno, hay ciertas enzimas con interés farmacológico y catalizan estas reacciones y son de importancia por esta razón. ¿Sale? Eso es lo que no alcanzas a explicar. Ok, bueno, es la que lleva la combinación del conjugante. Pues estas involucran la Nuevamente, no combinación. explicaste la importancia de lo que dice ahí, derivado polar reactivo. Ok, a ver, la conjugación o la formación del conjugado. Ajá. Bueno, involucran la combinación química del fármaco con un agente conjugante. Estos agentes conjugantes pueden ser carbohidratos, aminoácidos o derivados. Los centros de conjugación contenidos en el fármaco son grupos OHs, CHs y dióxidos de carbono. O este y estos favorecen este tipo de las reacciones que están abajo, y a mayor cantidad de centros conjugados, mayor facilidad de la eliminación del fármaco. Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué un grupo metil? ¿Por qué un aminoácido? ¿Por qué un grupo acetil pueden promover la mejor eliminación? ¿No? Como te decía yo, en comparación de lo que se hizo en la fase 1. Pues depende a qué aminoácido puede ser, o Depende de qué aminoácido. ajá, bueno, depende al carbohidrato, aminoácido o el derivado que puedan ser. Estos reaccionan hacia pues la enzima, y Hacia encima. ajá, que se Pero involucra con el agente conjugante. Vuelvo a lo mismo, no estás explicando por qué es la importancia de que se desarrolle este tipo de reacciones. Ya sé que me vas a decir que para su fácil eliminación, pero tú como química deberías explicar, esto va a proveerle estas características y eso va a contribuir a su mejor eliminación. ¿Sale? Es lo que no estás explicando. A ver, continúa. Bueno, pues en, en las moléculas de abajo, este, ocurre una conjugación de ácido glucuronido, y este ácido es un derivado de la glucosa, y los glucuronidos pueden ser iónicos, y pues estos eliminan la orina y la bilis. Y pues en la conjugación de los aminoácidos, solamente las reacciones de los grupos, este, los grupos hidróxido de carbono se Hidróxido de utilizan carbono. sí, ¿Qué es eso? es el grupo que tienen no, perdón, ya me equivoqué. No, no son no, son los ácidos, es ácido carboxílico, perdón. En el grupo, en la conjugación con los aminoácidos, solamente reaccionan con los grupos de ácido carboxílico, y se utilizan únicamente en la glicina y la glutan- glutamina. Y pues estos se excretan por la orina. Y en el siguiente es la acetilación, que bueno, puede ser la conjugación entre un ácido y un fármaco que contenga un aminoácido. El fármaco que más sufre esta transformación son los sulfonaminas. Y pues derivados de eso son las conjugaciones con sulfatos.
y se realizan en fármacos que contienen la cisteína o o los compuestos azufrados, y estas se conjugan en grupos oxidrilos y se producen los tioéteres que aumentan la solubilidad en el agua y se excretan por la orina. Ok, de eso habría que haber puesto unos ejemplos, ¿no? Ah, sí hay ejemplos. ¿Podrías pasarle a la siguiente, porfa? Aquí, Configuración. perdón. ¿Qué dice ahí? Configuración. ¿Por qué Ajá, configuración? son no, perdón, me equivoqué, es conjugación. Ujú. Es conjugación el primero es conjugación del ácido glucuronito y ¿Qué? glucuronito. Deben ya aquí pronunciar bien, como, pues, que están estudiando aduría o qué cosa. Se ve muy mal, ¿eh? Y además no está El, el ejemplo. no, sí la puse. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por favor? Ahí está, pues el ácido es el derivado de la glucosa y pues estos pues son iónicos y se eliminan pues ¿Son rápidamente por iónicos? ¿Quién es iónico? el el ácido tiene Ácido. salicílico, Ajá, es iónico. Y luego, se pasa a hacer por una reacción de adición a un éter y, puede ser de ambas fases, una puede ser reacción de adición. sí, no, perdón, es sustitución. Sustitución, ¿qué se sustituyó? Pues el grupo OH. ¿Segura? ¿Así se llama? ¿Reacción de sustitución? Sí, bueno, según yo sí. A ver, y luego tienes arriba eterglucurónido y abajo esterglucurónido. ¿Cuándo ¿Perdón? se da uno y cuándo se da otro? Bueno, el primero se da, pues por el grupo OH y pues por la cantidad del cual sea el centro, se facilita mayor pues la ¿El centro eliminación de del qué? grupo. ¿Qué estás hablando, Rebe? O sea, Ah, ¿cuándo se da la primera y cuándo se da la segunda? ¿Cuál es su importancia? mm, no. A ver, la de abajo. La Luego conjugación la con... falta de atención, ya les he dicho que acentos, acentos, acentos. Lo que copian y pegan tiene acentos y lo que ustedes escriben no son capaces ni siquiera de fijarse dónde va el acento. Aunque sean mayúsculas, deben acentuar. A ver la de abajo, explícala. Es la conjugación con los aminoácidos. Pues estas solamente reaccionan con los grupos de ácido carboxílico y se utilizan únicamente en la glicina y la glutamina. Y Glutamina. ¿Y ahí qué reacción fue para que se llevara a cabo la formación del ácido salicilúrico? pues se hizo una reacción de eliminación del grupo Oye, Rebe, no ácido. inventes, o sea, no inventes reacciones que no sabes explicar. ¿Cómo que una reacción de eliminación? Esa reacción sí la conocen.
No tienen que inventar. Si no se les sabe, no me la sé. Pero no inventen. ¿Sale? Ujú. Eso es peor. Y eso es muy sencilla. Ya la hemos visto, de hecho. Por eso te la pregunto. Adelante. Y bueno, ya de la conjugación ya, luego sigue la siguiente, por favor. Pues la acetilación, que es la conjugación entre un ácido y un ¿La fármaco que contenga acetilación un... es una conjugación? Ah, bueno, no, ocurre con una conjugación entre un ácido y un fármaco que contenga un aminoácido. Y pues el fármaco que más sufre Fármaco esta que contenga transformación, Oye, ¿cuál es el fármaco ahí que contiene un aminoácido? el ácido acético, ¿El ácido acético es un aminoácido? no, es el fármaco. ¿Es el fármaco? ¿Segura? Sí, Ay, Rebeca, sí, te voy a poner como un 5. Tú misma lo estás, o sea, es que no entiendes lo que estás diciendo. Ese es el problema. Solamente leen. ¿Qué es una reacción de acetilación, Rebeca? A ver, explícame. es la transformación del que sufre el fármaco en Mm. este, Simplemente te pregunté qué es una reacción de acetilación. mm, Mm. Ok, mm, adelante. No, no te preparaste, Rebeca. Entonces, aquí estás diciendo cosas, ya revolviste todo. Y una simple reacción de acetilación que sí tienes que saber explicar, no la estás explicando, ya ni sabes ni cuál es el fármaco. Entonces, ¿cómo estás explicando reacciones que sufren los fármacos para metabolizarse si no sabes ni siquiera aquí cuál es el fármaco? Y mucho menos sabes explicar la reacción de acetilación. ¿Dónde está el aminoácido acá? No hay. Aquí tendrías que decir, en la conjugación con sulfato, tendrías que explicar un ejemplo de un fármaco que tiene por ahí un grupo funcional fenol y entonces debe conjugarse con un grupo sulfato y cómo va a contribuir esto a su mejor eliminación. Ese es el objetivo, que expliquen, que entiendan cómo estas reacciones eventualmente pueden contribuir al metabolismo del fármaco. O sea, el espíritu de la tarea es esa. Y es lo que no estás mm, explicando. Ya si te pregunto metilación, pues menos me vas a explicar. Metilación era una cuestión un poquito más complicada, las otras son más sencillas. No complicada, pero no me explicas las sencillas, no me vas a explicar cómo la metilación contribuye a su metabolismo. ¿O sí, Rebe? ah, pues yo que me acuerdo de la metilación es un proceso por el que se añaden grupos metilos en Ya lo vimos. La pregunta es cómo esto contribuye a la excreción del fármaco. pues evita la reabsorción del de la enzima. De la enzima. ¿Cuál enzima? Te estás tardando mucho, Rebe, porque justamente no estudiaste para explicar, ¿sale? Tú estás diciendo cosas que no tienen mucho sentido. Y cuando te las pregunto, pues te haces más bolas. ¿Qué más sigue? Ah, mm, pues en la siguiente, por favor.
Ah, pues un mapa donde puse las transformaciones de los fármacos y el proceso que ocurre. En, en el proceso específico, en el de sistemas. A ver, ¿ya viste cómo está el desorden? ¿No primero tenías que platicar de la transformación de los fármacos? ¿Sale? Primero, una generalidad. Y luego entonces ya explicabas esto de la fase 1 y de la fase 2, ¿no? Ok, O sí. sea, y yo te estoy preguntando cosas que ahí están escritas y no las sabes contestar. Evidentemente ese mapa no lo hiciste tú, o sea, es un mapa copiado. De todas maneras, tú, aunque lo hayas copiado, debes poner la referencia de dónde lo sacaste y porque sí es importante. Y además debes de saberlo explicar. Todo esto, lo que está ahí escrito, no lo has dicho, no lo has explicado. Pese a que alguien ya hizo el mapa conceptual, tú no lo has explicado. Por ahí tenías que haber empezado, por las generalidades. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sí. ahorita lo que vas a hacer es leerme el mapa tal cual. Yo para qué quiero que me lo leas, yo lo puedo leer. Tú lo tendrías que explicar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, pero Entonces eso está muy mal, porque entonces si tenías un mapa, pues era como una ayuda para de ahí desglosar. Imagínate, pones una especie de índice y ni siquiera lo retomas. A ver, continúa. la siguiente, por favor. ¿Sí me escucha, por favor? Sí. Bueno, en esta parte ya un poco adentrándonos a los fármacos, los fármacos en su tránsito a través del organismo son absorbidos y distribuidos a través de los fluidos corporales hasta alcanzar los tejidos y órganos diana, o es decir, aquellos órganos que ya estén dañados por alguna enfermedad, en donde ejercen su acción farmacológica y farmacodinámica específica. Los fármacos son susceptibles de ser metabolizados mediante las reacciones de biotransformación, lo que facilita asimismo su eliminación del organismo. En Entonces, esta parte, ¿ya vieron cómo hay un desorden acá del equipo? Esto parece introducción. Y ya pasó la compañera que se entiende que había dicho la introducción, que no la dijo. ¿Están de acuerdo? sí, por favor. Bueno, en las etapas del metabolismo, el proceso de biotransformación se subdivide en etapas o fases bajo la denominación de fase 1. Se engloban procesos químicos de distinta naturaleza, principalmente, como ya había comentado mi compañera, la oxidación, oxigenación, reducción e hidrólisis, así como de alquilaciones y desalogenaciones, cuyo resultado es la modificación química de las moléculas con la aparición de nuevos grupos funcionales. En este caso tenemos las reacciones de fase 1 y fase 2. En la fase 1, el metabolismo del benceno. El benceno es una sustancia lipófila muy, muy poco soluble en agua. Esta sufre en el organismo distintas reacciones de oxidación catalizadas por citocromo P1A1 y el citocromo P2E1, dando origen a derivados fenólicos. En la reacción fase 2, dichos metabolitos son ciertamente más polares y reactivos, pero no poseen la suficiente hidrosolubilidad que garantice una fácil eliminación. El fenol metabolito mayoritario es conjugado con ácido glucurínico. Esto es lo que sucede tanto en la reacción de fase 1 como en la reacción de fase 2. En este esquema tenemos las etapas de biotransformación de xenobióticos como los fármacos. Cabe mencionar que los xenobióticos son aquellas sustancias químicas que no son producidas naturalmente por un organismo, en este caso específicamente por el cuerpo humano.
Los fármacos sufren distintos procesos en el organismo encaminados a facilitar su eliminación, evitar su acumulación y potenciales efectos tóxicos. Como se puede observar en el esquema, está formada por 3 fases, donde en la fase 1 está por funcionalización, en la fase 2 por Sí, pueden conjugación. quitar el letrero que dice dejar de compartir, ocultar. Ajá. A ver. Ok. Ujú. Y fase 3 por el transporte. En la fase 1, los xenobióticos o los fármacos, en este caso, sufren reacciones de funcionalización de distinta naturaleza destinadas a introducir nuevos grupos funcionales en la molécula. En la fase 2, los metabolitos son conjugados con moléculas endógenas, que finalmente en la fase 3 son por medios de, bueno, los transportes que se utilizan de forma renal, por ejemplo, José, ¿qué es facilitan una, José, notablemente. José, ¿qué Sí. es una molécula endógena? Ah, Ya ven cómo nada más leen y no están razonando lo que están leyendo. Y esto está más armado, ¿eh? Está más organizado, debería ser más fácil para ustedes. No como el que presentó Rebe, que era como un chilaquil. Aquí los esquemas te ayudaron bastante, pero te pregunto una cosita y ya se perdió el asunto. Siendo que tú lo estás diciendo y lo estás afirmando. ¿Sale? Eso no está nada bien. No me claro. sabes explicar qué es una molécula endógena y tú lo estás explicando en la fase 2. Sí, bueno, se me pasa ese término. No, no se te pasó, Es- es de suma importancia en la fase 2. mm, Entonces necesitan leer, necesitan estudiar, necesitan analizar cosas que no se ve que están haciendo. Como les digo, si se trata de venir y leer las diapositivas, pues mejor pásenmelas y yo las leo rápido. Pero no se trata de eso, aquí se trata de cuánto estás asimilando. Cuando pregunto, tienen que contestar. Yo soy una persona, pero ¿qué tal si lo expones ante una multitud y la multitud te empieza a cuestionar diferentes cosas? Imagínate, una persona te hace una, dos, tres preguntas. Quién sabe cuántas preguntas te haga alguien más o tu empleador y tú, o sea, en la nube, en la luna, con un término además que es de cultura general. Endógeno es un término muy generalizado. Tú debías saberlo analizar por ti mismo. A ver, continúa. Bien, el objetivo de las Ya te reacciones de dijiste el último, biotransformación. la fase 3. Ah, sí, Y no la han explicado. Te aseguro que nada más me lo vas a leer. Fase 3 es una fase de transporte e implica el canalículo biliar, sinusoide y renal. Ajá, ahora explícalo. sí, ¿Por bueno, qué? una última fase, pues, facilita lo que es la eliminación bueno, sí, la eliminación del fármaco del organismo por estas vías que ya comentó usted. Ajá, y ahora, ¿por qué o cómo? Eso era lo importante. Ese es un esquema, está muy bien, muy puntual. Ajá, y ahora, el canalículo biliar, el sinusoide o cómo el, eh, el riñón contribuyen a esto? Cada uno de estos aspectos tenías que haber ahondado, no venir nada más a leer. ¿Sale, José? Continúa. Sí. Bueno, el objetivo de las reacciones de biotransformación es que el principal de las reacciones de biotransformaciones es el modificar la hidrofobicidad de un compuesto de manera que facilite su eliminación. Y en ocasiones tal objetivo se alcanza con solo reacciones de fase 1, solo de fase 2 o incluso ambas. Desde esa perspectiva celular, la primera opción es que un fármaco sufra solo reacciones de conjugación, porque son seguidas de una fácil eliminación de los conjugados. Solo cuando dicha reacción es posible, por ejemplo, cuando el compuesto carece de grupos funcionales necesarios a través de los cuales pueda conjugarse, y dada su naturaleza lipófila,
tiende a acumularse en la célula. La ubicación de las enzimas implicadas, bueno, en este caso las reacciones de fase 1 son catalizadas por un grupo de enzimas que se encuentran tanto en el citosol como en el retículo endoplásmico de las células. En la fracción citosílica celular se encuentran otras actividades enzimáticas no oxidativas, incluidas también en las reacciones de fase 1, tales como las esterasas, reductasas, deshidrogenasas e hidrolasas, entre otras. Existen dos grandes familias de oxigenasas en el hígado, las dependientes del citocromo P450 y las flavin monoxigenasas, denominadas FMO. Las monoxigenasas dependientes del citocromo P450 es un conjunto de hemoproteínas de peso molecular alrededor de los 50 kilodaltones. Bien, las enzimas asociadas a la transformación de fármacos, en este caso, los genes que los codifican, denominadas citocromos, de manera abreviada como está escrito aquí, son posiblemente los más estudiados y mejor conocidos dentro de las enzimas del metabolismo de fármacos. El citocromo P450 constituye una familia relativamente extensa de genes, agrupados en varias familias y subfamilias en función de grado de homología de los genes que se codifican. En el ser humano existen 16 familias y 29 subfamilias, con un total de 50 genes citocromos identificados. En esta parte tenemos la nomenclatura del citocromo P450, donde se alcanza a observar ahora sí lo que significa cada número o letra del citocromo, la que nos indica en el primer lugar la familia, en el segundo, que es la letra, en este caso como ejemplo tenemos la A, es la subfamilia, y el número final es el número del gen. En concreto, bueno, aquí he seleccionado las en negritas, las isoenzimas que son responsables del metabolismo de la gran mayoría de los fármacos actualmente de uso clínico. ¿Qué es una isoenzima, José? Son digamos, los componentes de son elementos, mejor dicho, que ayudan a la enzima, porque como hemos comentado, una enzima por sí sola no puede llevar a cabo una... No, José, no, eso no es una isoenzima. Y ahí tienes varias, ahí dice isoenzimas del citocromo P450. Deberías de saber explicar qué es una isoenzima, ¿vale? Y de ahí tienes varias, ¿vale? Como les digo, no está bien que inventen. Si no se lo saben, es un concepto que voy a revisar, punto. Pero no inventen cosas, ¿vale? A ver, Sí, de continúa. acuerdo. Bueno, finalmente tenemos el mecanismo de la catálisis del citocromo P450. En este caso, implica varios pasos sucesivos. Estas están, bueno, aquí de acuerdo al esquema, están en sentido al reloj, comenzando por el paso número 1, donde el citocromo es reducido, es decir, el ion férrico más 3. El citocromo se encuentra en estado férrico, el ion férrico más 3, y en estas condiciones se une al xenobiótico, o en este caso que estamos hablando de fármacos, a un fármaco. En el paso número 2, el citocromo es reducido, es decir, el ion férrico más 3 pasa a ser un ion férrico más 2. Gracias al citocromo P450 reductasa, que recibe sus electrones a partir de NADPH. En el paso ¿Qué número es el 3, NADPH, José? perdón, ¿Qué es NADPH? NADPH Ujú. es nicotinamida, ¿Y qué es eso? es, son
digamos, es una ruta catabólica. ¿Qué Bueno, es el sí, bueno, ADPH? Nosotros ya lo vimos, ya hasta hicieron examen, sí, se supone que ya lo estudiaron. y son transportadores de energía. De energía. ¿Qué más? ¿Qué más vimos de ADPH? Bueno, estas convierten moléculas precursoras Con... de algunas No. macromoléculas celulares. Mm, 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 mm. No. Bueno, igual recuerdo que actúan como cofactores de las reductasas. Coenzimas, ¿no? Sí, Ok. A ver, continúa. Ya no te pregunto más, pero sí. me tendrías que decir cuál es la diferencia entre NADPH y NADH. Y no me salgas con que el grupo fosfato, ¿verdad? Ya sabemos que uno tiene fosfato y el otro no, pero funcionalmente tienen características muy distintas. Y esa te la tendrías que saber, ¿vale? Sí, pero Continúa. sí, bueno, en el paso número 3, es en el momento cuando el oxígeno molecular entra en el centro catalítico de la enzima asociándose al grupo hemo. En el paso número 4, un segundo electrón canalizado a través del citocromo B5 permite reducir parcialmente a la molécula del oxígeno, unida que junto con un hidrógeno positivo libera uno de sus átomos en forma de agua. En el paso número 4, el otro átomo de oxígeno oxida al xenobiótico fármaco que se encuentra en el centro catalítico de la enzima. Y finalmente en el paso número 5, esta se libera de la enzima e inicia nuevamente el ciclo. Y es todo, profe. ¿Ya? ¿Ya acabaron? Sí, sí, es todo, profe. Hace el que sigue. Ya se aprecia, profesor. ¿Ya? Primero que nada, buenos días, compañeros y Hola, buenos profesoras. días. Nuestro tema va a ser enzimas relacionadas con los neurotransmisores y mi equipo está conformado por mi compañera Michelle Ramírez Romero y su servidor José Miguel Márquez Pérez. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenos días, ¿se escucha bien mi audio? Sí, sí, muy bien. Ok. No estoy viendo la diapositiva, pero espero si la vean. Primero Sí. vamos a empezar con lo que son enzimas. Las enzimas son proteínas que se encargan, como ya vimos, de acelerar la velocidad de las reacciones y muchas veces estas proteínas son responsables de la transformación de moléculas o de generar precursores para ciertos sistemas y por ello son muy importantes. También tenemos lo que son neurotransmisores. Estas son sustancias que genera el cerebro y cumplen funciones como mensajeros. Se encargan de transmitir señales de una neurona a otra. Esto se conoce también como impulso nervioso y se hace por medio de sinapsis. Adelante. Una disculpa, no vi que mi micrófono estaba apagado. Nuestro primer ejemplo es la tirosina hidroxilasa y se encarga de catalizar la tirosina para convertirla a dopa o dihidroxifenilalanina, la cual es un precursor de la noradrenalina y la adrenalina. Hay que tener en cuenta que esta enzima necesita un cofactor, el cual es el oxígeno y el hierro más 3 para realizar la reacción y es localizada en las terminaciones nerviosas.
Continúa. Es que no veo cuando cambian las diapositivas. Está glutamato descarboxilasa. Ok, bueno, en esta es, como dice aquí, es una enzima que cataliza la descarboxilación de glutamato. Bueno, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Esto, el glutamato descarboxilasa va a utilizar lo que es piridoxal fosfato. Este va a utilizarlo como cofactor. Este también se expresa, bueno, la GABA se expresa también en las células beta productoras de insulina del páncreas en producciones variables según la especie. Esta enzima, el glutamato descarboxilasa, va a actuar así como... Bueno, va a generarse la reacción que se ve en la imagen, lo que va a bueno, lo que va a el ácido glutámico va a actuar como neurotransmisor por sí mismo o por su transformación en ácido gamma aminobutírico. Esta última es utilizada por la enzima que ya había comentado, que es el glutamato descarboxilasa, cuya reacción es la que se muestra en la imagen. De ácido glutámico pasa a ácido gamma aminobutírico y liberando el dióxido de carbono. De ahí pasamos a el monoamino oxidasa o MAO, el cual esta enzima cataliza la oxidación de monoaminas y se encarga de la degradación de neurotransmisores con terminaciones amino o aminas. Como ejemplo sería la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Y se encuentran unidas en la membrana externa de las mitocondrias, en la mayoría de los tipos celulares del organismo. Y acá podemos ver la reacción de la norepinefrina o noradrenalina, donde la degrada a través de la oxidación. La siguiente, por favor. Ok, gracias. El catecol ortometatransferasa, actúa... Ixel, pongan atención en lo que pronuncian, ¿sale? Metil. Sí. Catecol ortometiltransferasa, o actúa sobre cualquier catecol. Estas son como, los catecoles que ya vimos, como la dopamina, adrenalina y noradrenalina. Estos es en los seres humanos. Y catalizando transferencias de grupos metilos. Estos pueden ejercer efecto de manera inespecífica sobre algunos ácidos y alcoholes. Como se nota en la imagen, desde norepinefrina pasa a normetanefrina, como su nombre lo indica, se va a agregar el grupo metilo en la parte del ciclo, en el OH. Oxidrilo, ya hablen bonito, ¿no, Ixel? Ok, en el oxidrilo, sí. El siguiente de nuestros ejemplos es la acetiltransferasa y la colinesterasa. La síntesis de acetilcolina se lleva a través de la reacción que es catalizada por la acetiltransferasa, que es a partir de la colina y acetilcoenzima A, y es degradada a través de la acción de la colinesterasa, siendo su aliada o su ayudante. Y esa es la reacción de la acción de la acetiltransferasa y de la colinesterasa. La siguiente, por favor. El triptófano hidroxilasa. En el triptófano va a originar a lo que es la serotonina. En las reacciones que se originan van a comprender la hidroxilación y descarboxilación sucesiva. Como ya dije, que va a ser la enzima, la encargada es el triptófano hidroxilasa. Y va a ser de pasar de triptófano a lo que es la 5-hidroxitriptófano, y de aquí va a pasar al 5-hidroxitriptamina.
que ya es generando la serotonina y liberando igual dióxido de carbono. Y la serotonina, bueno, también sirve como hormona excitatoria. Bueno, nada más como dato. Bueno, ya que hablamos igual de los neurotransmisores, debemos aclarar que existen dos tipos de impulsos, a los cuales a uno se les llama del estrés y a otro, por el contrario, son los del descanso. A estos se les llaman excitatorios e inhibitorias. Dentro de las cuales en los excitatorios está la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, el glutamato, la fenilalanina y la serotonina. Y bueno, lo que ellos se encargan es de generar los estímulos y las reacciones cuando se genera algún estímulo o un peligro, y se encargan de, en la mayoría, pasaré a la siguiente para poner el ejemplo, de, por ejemplo, aumentar el foco de atención, aumentar la influencia del sistema cardíaco, aumentar los latidos, aumentar la respuesta de lucha y la huida, aumenta la motivación, regula los estados de ánimo con el mismo fin y aparte estimula lo que es el estrés, la agresividad y las conductas sexuales, mientras que los inhibitores, que en este caso sería la serotonina, GABA, la taurina y la glicina, son encargados de regular los impulsos excitatorios con el fin de mantener un equilibrio. Actúan sobre receptores asociados a canales iónicos y estos abren canales cloro, produciendo una hiperpolarización de las membranas postsinápticas, disminuyendo la actividad neuronal y los impulsos o respuestas. Y pasaremos a la siguiente para ejemplificar. Y si en el anterior caso los impulsos excitatorios aumentaban el gesto de atención, el foco de atención, en este caso disminuía y hacía cuestión al descanso, relajaban el sistema cardiovascular, relajaban los músculos lisos como es la vejiga para las cuestiones como orinar, disminuyen la motivación y regulan los estados de ánimo a unos más calmados, además de reducir el estrés, la agresividad y conductas sexuales. Este es un esquema del sistema nervioso autónomo, y sirve para ejemplificar nuestras enzimas. Bueno, perdón, los impulsos. La siguiente, por favor, Michelle. Bueno, aquí la comprensión de los mecanismos enzimáticos impulsan importantes avances en medicina, porque como ya habíamos visto en el esquema anterior, algunos van a servir en el sistema parasimpático y algunos van a ser de mayor importancia en el simpático. Esto, por eso dice, muchos fármacos que se usan en los tratamientos de dolores de cabeza a infecciones como el VIH son casi siempre inhibidores enzimáticos. Un ejemplo de esto son los antibióticos de penicilina, sus derivados y los inhibidores de la proteasa. Son usados para tratar infecciones por VIH. Todos ellos son inhibidores irreversibles. Y son irreversibles porque ya vimos que van a formar enlaces covalentes entre ellos y los enlaces van a ser más difíciles de romper. Todo esto a que estos compuestos interfieren en la síntesis del peptidoglicano, el cual protege a las células. Excel, con calma, léele. Sí, perdón, es que a veces me pongo nerviosa y me empiezo a trabar. Sí. El cual protege a la célula bacteriana, que es la transpeptidasa. Ay, ya no entendí ahí la transpeptidasa, ¿qué es? La transpeptidasa en este caso sería la enzima encargada de la producción de peptidoglicano, la cual acá podemos ver el mecanismo y es inhibida. De la ruptura, ¿no? Sí, de la ruptura del peptidoglicano. Y este es un mecanismo simple de acción. Y pasamos a decirles gracias y ya sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Bien resumido. Muy buen trabajo. Gracias. ¿Quién sigue? Mi último equipo. Disculpe, profesora, quería comentarles si no hay problema en si me puedo retirar en esta ocasión.
Sí, si ya te tienes que retirar, pues no hay problema. Se queda la grabación si quisieras escuchar a tus compañeros, ¿vale? A ver, espérense, nos ponemos de acuerdo para la siguiente semana. Tengo unas cosas, no sé si me vayan a requerir en CU, pero de entrada quedamos con nuestras clases, ¿no? Nuestra clase de lunes y nuestra clase del miércoles. Necesito, por favor, rapidito, dejen de compartir y que comparta el siguiente equipo, por favor. Y necesito que se presenten en lo que les estoy dando las indicaciones. Por favor, dejen de compartir y ya que comparte el siguiente. Necesito que hagan los ejercicios, se los digo aquí de manera oral, no se los voy a escribir. Necesito que hagan los ejercicios que vienen en sus ayudas didácticas respecto a la ciclación de las estructuras de Fisher, de monosacáridos, a estructuras de Howard y cómo se nombran. Entonces eso se queda de tarea y lo voy a preguntar para la siguiente semana, o sea, para el lunes. El lunes ustedes tienen que pasar a hacer el ejercicio y ya voy explicando. Pero también estudien el tema en el libro de bioquímica de Leninger. Tienen las diapositivas, entonces voy a preguntar y parte de esa participación, pues evidentemente es parte de su calificación. Entonces, para que no nada más llegue yo y otra vez como loro, hablo y ustedes en la luna, hagan un esfuerzo, estudien, voy a preguntar y quiero ver esas estructuras, las que vienen todas de Fisher a Howard en sus ayudas didácticas deben estar de manera obligatoria en su libreta, ¿sale? Para que cuando yo les diga, a ver, comparten una foto, ya tienen ustedes lista su foto, a ver cómo le hacen, y si quieren abro un espacio en tareas o como sea, el caso como ahorita que están compartiendo, me comparten su ejercicio, ¿vale? Y entonces yo les voy a dar indicaciones específicas de cómo quiero que hagan esos ejercicios cuando hagan el examen. Bueno, chicos, entonces, y esa era la indicación, José Márquez, esa es la tarea para la siguiente semana. No voy a abrir un espacio, simplemente ustedes lo hacen y el día de clase necesito ver esas tareas, ¿vale? Los mismitos ejercicios de las ayudas didácticas en su libreta. Todos lo que son monosacáridos de Fisher a Howard, vienen varios ejemplos, ¿correcto? Y leer y estudiar en el libro de bioquímica de Leninger cómo es que se ciclan, o sea, en base a qué, no nada más porque se le ocurrió darse la vuelta a la estructura de Fisher y formar un anillito, ¿sale? No es nada más eso, el fundamento, ¿correcto? Adelante, Brenda. ¿Sale, chicos? Sí, ¿me escucha, profesor? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, Como que buenos tienes días, un poquito compañeros. alto tu sonido. A ver si te Buenos escuchamos. días, compañeros y profesoras. Nosotros vamos a exponer enzimas relacionadas con la protección a las células. Bueno, como índice tenemos lo que es la definición de una enzima y definición de metabolitos. Tenemos también a los metabolitos altamente tóxicos del oxígeno, la enzima catalasa, la enzima superóxido dismutasa, la enzima ADN polimerasa Z, las enzimas lisosomales y el equilibrio iónico. Y tenemos los ejemplos de ATPase. Aquí sí. ¿Sí me escuchan bien? Uh-huh. Bueno, yo voy a dar una rápida definición de lo de las enzimas. Que una enzima van a ser las proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Como ya dije, son catalizadores, es decir, sustancias que sin consumirse en una reacción van a aumentar notablemente su velocidad. Y estas no van a ser factibles las reacciones
las reacciones, sino que solamente van a acelerar las que espontáneamente podrían producirse. Y estas se van a llevar a cabo sobre las moléculas conocidas como los sustratos, que van a permitir el desarrollo de diversos procesos celulares. Bien. Bueno, la definición de metabolitos son compuestos generalmente orgánicos que van a participar en las reacciones químicas que tienen lugar a nivel celular, que estos conjuntos de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos intracelulares constituyen el metabolismo en la base molecular, que en este caso pues también son las sustancias que el cuerpo va a elaborar o usa cuando descompone los alimentos, los medicamentos o las sustancias químicas o sus propios tejidos, por ejemplo, lo que es la grasa o el tejido muscular. En el metabolismo celular va a ser la suma de todos los cambios químicos que van a tener lugar en la célula al fin de proporcionar la energía y componentes básicos a los procesos esenciales de esta, que es incluso la síntesis de moléculas nuevas y la descomposición y eliminación de otras moléculas. Este metabolismo va a incluir lo que es la degradación de moléculas para la obtención de energía, que son el catabolismo, y la síntesis de moléculas necesarias para el crecimiento de reproducción y separación, que es el anabolismo. También estos metabolitos se van a clasificar en dos grandes grupos, que son los primarios y los secundarios. Los metabolitos primarios se van a definir como aquellos que están involucrados en forma directa en el crecimiento, desarrollo y reproducción normal de un organismo, con una función fisiológica importante. Por el contrario, los metabolitos secundarios no están involucrados en este proceso de forma directa. La ausencia de un metabolito primario suele conllevar a la muerte inmediata o a corto plazo, mientras que la ausencia de un metabolito secundario no. Vamos a ver también los metabolitos altamente tóxicos del oxígeno, que son altamente tóxicos debido a su poder oxidante. A pesar de que son tóxicos, también cumplen bajo ciertas condiciones importantes funciones en la célula, que, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno es un residuo de metabolismo celular de muchos organismos vivos y tiene, entre otras, una función protectora contra microorganismos patógenos, principalmente anaerobios, pero dada su toxicidad, debe transformarse rápidamente en compuestos menos peligrosos. También está el anión superóxido, que es el radical más abundante y común a nivel celular, y se forma principalmente en la cadena de transporte de electrones y en la fagocitosis, que la fagocitosis es una forma específica de endocitosis, que es el proceso por el cual la célula va a introducir en su interior moléculas grandes o partículas a través de su membrana, por la cual las células asimilan las partículas sólidas entre las que se incluyen los patógenos microbianos para ser usado como defensa bactericida. Y también tenemos el radical libre hidroxilo, que posee una alta reactividad que es inversamente proporcional a su vida media, lo que va a indicar que tiene una vida media bastante corta debido a que reacciona de manera rápida e inespecífica con los blancos celulares más cercanos, que va a ser el DNA, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Y este va a tener una capacidad superior a las demás especies reactivas del oxígeno de causar un daño a nivel celular, debido a que las células no van a contar con un sistema enzimático antioxidante contra este radical. Y para poder desecharlos, van a intervenir las enzimas catalasas y superóxido dismutasa, que estos es cuando ya cumplieron su función y ya terminado, es necesario tener que desecharlos, y esto es a través de las siguientes reacciones que los van a catalizar. Por ejemplo, la enzima catalasa. Bueno, esta es una enzima que se encarga de proteger a la célula. Bueno, las especies reactivas del oxígeno
están implicadas en el daño que le causan a la célula. Sin embargo, el organismo va a existir un sistema de protección que va a estar formado por compuestos y enzimas antioxidantes. Estas van a participar en la transformación de estas especies, y la catalasa es una de estas enzimas involucradas en la destrucción principalmente del peróxido de hidrógeno generado durante el metabolismo celular. Durante los procesos biológicos y el constante intercambio con el medio, como ya lo había mencionado, se van a generar especies químicas que principalmente se conocen como radicales libres. Estos, estos radicales libres se caracterizan por ser muy reactivos. De todos estos radicales libres, resultan de gran importancia las especies reactivas derivadas del oxígeno, que se abrevian como EROS, son el anión superóxido, el radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Estas especies van a estar implicadas, como ya lo había mencionado, en el daño celular, y que de tal forma pueden ocasionar, por ejemplo, carcinogénesis, algún tipo de cáncer, también enfermedades inflamatorias y enfermedades neurodegenerativas. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, como ya lo había mencionado, la catalasa es una de las enzimas que van a estar involucradas en la destrucción de estas especies. Las características de la catalasa es que es abunda mucho en la naturaleza y se encuentra ampliamente distribuida en el organismo humano, aunque su actividad varía dependiendo del tejido. Se va a encontrar con mayor concentración en el hígado y en los riñones, y en menos concentración en el tejido conectivo y en los epitelios. Y donde no se va a encontrar esta enzima es en el tejido nervioso. Como ya lo había mencionado, esta enzima catalasa, como parte del sistema antioxidante, va a estar involucrada en la destrucción del peróxido de hidrógeno, que se genera durante el metabolismo celular. La catalasa cataliza la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Cuidar los subíndices, ¿no? Porfa, Paulo. Sí, pues. Adelante. Bueno, en el caso del superóxido dismutasa, junto con la catalasa y el glutatión peroxidasa, es una de las más importantes defensas naturales frente al estrés oxidativo y el exceso de radicales libres. Esta actúa reparando las células y reduciendo el daño de los superóxidos, los radicales libres más comunes en el cuerpo, que son los radicales más reactivos que se producen cuando el oxígeno gana un electrón negativo, y esto ocurre en los procesos metabólicos normales. Como podemos ver pues, de la imagen, está el proceso de la catalización y es donde vemos que va a haber un ion superóxido, que es el que se va a eliminar a través de la catalización del superóxido dismutasa, y que esto nos va a dejar lo que es el peróxido de hidrógeno y también lo que es el superóxido en el oxígeno. Y esto se va a llevar a cabo, permítame, profesora.
Pero sí, como me había mencionado, va a ser para esta catalización va a ser para poder protegerlo de las células y va a ser reduciendo lo del daño de los radicales libres. Nada más acuérdate de decir catálisis, no catalización. Esa palabra está medio rara. Profesor, catálisis. Ok. Y como podemos ver abajo de lo de la reacción, como ya mencioné, va a ser... Ay, disculpe. Bueno, va a ser la catálisis, va a ser la dismutación, que esta dismutación es la reacción es una reacción de reducción-oxidación que se va a llevar durante un elemento y va a ser al mismo tiempo, que se va a ser oxidado y reducido cuando la suma de sus potenciales de los correspondientes pares redox va a ser mayor de 0. Ay, ¿dejé de compartir? ¿O no? ¿No? No, ¿verdad? Ay, disculpe. Bien. Bueno, tenemos a otra enzima, igual se encarga de proteger a las células. Esta enzima se llama ADN polimerasa Z. Esta enzima se menciona que es crucial y va a permitir que las células combatan los más de 100.000 eventos que dañan al ADN diariamente, ya sea por actividades metabólicas normales e intrusiones ambientales, como por ejemplo mencionaba la luz ultravioleta y la radiación ionizante, y también de las sustancias químicas que pueden causar cáncer, que se ocupan en las industrias. La que sigue, por favor. Bueno, las enzimas lisosomales también están involucradas en la protección de las células. Para empezar, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes que constituyen a la célula. Estos en su interior bien contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas. Su función de estas enzimas es que se encargan de degradar el material intracelular de origen externo o ya sea más bien interno, que llegan en ellos, es decir, en pocas palabras, se encargan de la digestión celular. El pH de estos en el interior de los lisosomas es 4.8. Es bastante menor que el del citosol. El del citosol tiene un pH neutro, debido a que las enzimas proteolíticas funcionan mejor con un pH ácido. La membrana del lisosoma va a estabilizar el pH mediante bombear iones de hidrógeno desde el citosol. Asimismo va a proteger el citosol e igualmente al resto de las células de las enzimas digestivas que hay en el interior del lisosoma. Las enzimas lisosomales, como ya se ha mencionado, estas van a ser capaces de digerir bacterias y otras sustancias que entran en la célula, por fagocitosis o otros procesos de endocitosis. Bueno, aquí vamos a ver a través del equilibrio iónico, que es otra forma de proteger las células. El equilibrio iónico es un tipo especial de equilibrio químico que se va a ver caracterizado por la presencia de especies químicas en una solución acuosa, las cuales van a producen los iones. Y esta forma es a través del equilibrio iónico, que es a través de la membrana celular, lo que va a permitir pues, el adecuado funcionamiento de las enzimas responsables. Reciben el nombre genérico de ATPasas en términos generales,
van a Hay que catalizar. poner bien, Brenda, la palabra ATPasas, ¿no? Ese sí no está bien que la pongas todas mayúsculas. Tiene una forma. Ajá, continúa. ATP mayúsculas y asas minúsculas. Sí, bueno, en la siguiente reacción, que como vemos, las ATPasas van a ser una clase de enzimas que van a catalizar la descomposición del ATP, como podemos ver en la imagen, que es el ATP es la adenosine-trifosfato, que es la energía que va a utilizar el cuerpo para todas sus funciones, mismas que vamos a poder obtener de los alimentos. En ADP, que este es el adenosine-difosfato, abreviado también como ADP, que es una molécula constituida por un ribosa anclada a una adenina y a dos grupos fosfatos. Y además esta también va a estar unida a un ion de fosfato libre, que esta va a hacer que provoque una reacción exergónica, perdóneme. Exergónica, que esta significa que va a liberar más energía de la que van a absorber. En ella va a haber la formación de nuevos enlaces de los productos. En la reacción química, ya que esta liberar la energía se va a utilizar en la mayoría de los casos para llevar a cabo otra reacción química acoplada a la reacción descrita. Y estas van a pasar entre lo que es la membrana celular, que pues como sabemos, la membrana va a regular el transporte de las sustancias que entran y salen de la célula. Podemos ver aquí también los ejemplos de las ATPasa, que un ejemplo es la bomba de sodio-potasio o ATPasa sodio entre potasio. Que No, jamás digas eso, ¿sale? Sodio-potasio. Sodio-potasio, disculpen. Que podemos ver en la imagen de arriba, que pues esta enzima se puede encontrar en todas las células. Y esta va a introducir el potasio y va a sacar el sodio en relación 2:3. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo de la membrana celular, tenemos el exterior y tenemos el interior. El exterior va a ser nuestro líquido extracelular y es donde se van a encontrar aquí lo que es el sodio, el potasio. Y este va a cumplir una función fundamental en el mantenimiento de la homeostasis intracelular, que como sabemos la homeostasis va a ser una propiedad de los organismos que va a consistir en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de la materia y la energía con el exterior, mediante la concentración de los iones sodio y potasio. Acuérdate que, por favor, también para ti es imperdonable que pongas magnesio y calcio con mayúsculas, ¿no? Sodio. Entonces, cuidado con eso. Y además los superíndices. Adelante. Y este mantenimiento de la homeostasis se va a conseguir gracias al transporte de los iones, que van a introducir los iones del sodio y expulsa los iones de potasio, en el proceso en el cual también impulsa el movimiento de otras células a través de estos transportadores que dependen bien sea de la carga eléctrica o de la concentración interna de estos iones. También va a ser el control del volumen celular, que va a ser la introducción en la salida de los iones, implica también los movimientos de agua dentro de la célula, por lo que la bomba va a participar en el control del volumen celular. Y va a ser también a través de la generación del potencial de la membrana, que va a hacer la expulsión de los 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio que son introducidos. Y esto va a hacer que la membrana permanezca cargada negativamente en la cara interna, lo que va a generar una diferencia de cargas entre el interior y el exterior celular. Y esta diferencia se le va a conocer como potencial de reposo. Y también tenemos lo que es la bomba de calcio o de ATPasa de calcio y magnesio. Pero, profesora, de esto sí no encontré mucha información, no me parecía mucho, pero lo que encontré que la bomba de calcio es una proteína integrada de la membrana que va a regular el calcio libre citoplasmático en las concentraciones menores de 0.1 y que en la mayoría de las células eucariotas está ubicada en la membrana, en la plasmalema o en los organelos, como el retículo sarcoendoplasmático y los calciosomas.
y sí que su actividad va a estar dada por la hidrólisis del ATP, la concentración del ion en el citoplasma y por otros factores que van a regular como son los fosfolípidos y las proteínas sinasas, que diferentes métodos se ha detectado en la T-pasa de calcio y su actividad en tanto tejido nervioso y el periférico como en otros tejidos. Pero eso sí, fíjate que estuvo bien tu información, yo creo que sí, a lo mejor no la buscaste, hay muchísimo de la bomba de calcio. Y dijiste unas cosas muy puntuales acerca del papel del calcio en la regulación de ciertas cascadas de señalización. Y aquí me hubiera gustado que puntualizaran en este aspecto qué tiene que ver esto finalmente con el tema inicial que están señalando, cómo esta homeostasis es tan importante, si tiene que ver, más como que ahí les faltó un poquito más amarrar esa parte, ¿no? Que sí, finalmente lo señalaste, o sea, en esta última parte sí, pero igual yo porque ya me la conozco, pero no acaban de concretarlo. Era que pues la homeostasis es parte de gran importancia en la conservación, ya que del organismo y debe mantenerse pues en la especie en equilibrio, ya que debe perderse pues produciría alteraciones orgánicas importantes pues tanto en los seres vivos. Pero ¿qué tiene que ver con el tema que estaban hablando, no? De las enzimas que intervienen en la degradación de estas moléculas que incrementan el estrés oxidativo. Y sí tiene que ver, nada más que ese punto es el que les faltó. Claro que no es fácil, ¿eh? O sea, yo veo que hicieron un buen trabajo, porque sí implica más información. Muchas de estas moléculas incluso también actúan, las que se generan ante un estrés oxidativo, actúan incluso como mensajeros y alteran el equilibrio iónico. Entonces, eso es lo que les faltó, fíjate. A lo mejor me estoy adelantando y a lo mejor lo van a decir al final, no lo sé, pero eso sí es importante que cuando nos están platicando todo esto, dices, ay, como que ya se fue por un lado y me estabas hablando de otra cosa, ¿sí me explico? Sí, profesor. Adelante. Pues sí, pues ya es básicamente nuestra información. Ok, bueno, entonces como que hay que le redondear un poquito y esa parte, no es tan sencilla, porque cuando ya empiezas a hablar de cómo se altera el equilibrio iónico por estas especies reactivas de oxígeno, como que ya es un tema más avanzado, sí, es ciertamente, pero al menos la generalidad, ¿sale? Me parece que estuvo muy bien que lo hayan tocado. Comentaste, te digo, algunas cosas que sí son importantes. A lo mejor todavía no las comprenden del todo, pero bueno, evidentemente es un tema que da mucho, ¿no? Y me gustó el resumen que hicieron de cada una de estas enzimas. Entonces, muy bien, chicos. Yo les califico, ya les califiqué, de hecho, nada más déjame ver Brenda y Paulo César Castillo, nada más creo que me faltó Paulo César Castillo, sí me había faltado Paulo, bueno, correcto. Ahorita les subo su calificación ahí a la asignación, queda pendiente la tarea, detengo la grabación y nos estamos viendo la siguiente semana, chicos.